Jesús es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Buenos días, los saludo hoy 22 de septiembre, mes de compasión. El centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Esta vez el tema es ¿por qué miras al cielo? Hijo de Dios, eterna luz. Buenos días. Vamos a continuar el enfoque que tenemos los domingos en la mañana con la preparación especial que el Señor le dio a sus discípulos y que está registrada en Hechos capítulo 1. Hemos visto ya en 3 ocasiones parte de esa preparación. ¿Alguien recuerda el primer tema que vimos? ¿Cómo lo titulamos? El primer domingo de este mes. ¿Recuerdan que había que escoger la persona que iba a reemplazar a Judas? El tema fue y les echaron suerte, ¿cierto? Los discípulos todavía enfocados en una manera pasada, una manera del Antiguo Testamento. El Señor les había instruido que así debían hacer, echaban suertes y el Señor era el que movía los dados. El Señor era el que cambiaba la moneda, era el que inclinaba la flechita de acuerdo a su decisión. Pero ahora ya no era necesario, porque el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante está en ellos y todos los hijos de Dios somos guiados por Él. Así que, hermanos, ya no necesitamos echar suertes. ¿Amén? Ya le preguntamos al Señor qué hacer y Él nos dice directamente. En el segundo domingo nuestro tema fue, ese fue el tercero. Hacer, enseñar y ser. Y vimos que el mismo siervo que escribió el Evangelio de Lucas es el que escribe Hechos de los Apóstoles. Y él dice del Evangelio, que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, dice que es el primer tratado, dando a entender que Hechos es el segundo tratado. Y el primer tratado viene justo hasta la ascensión de Cristo. Hasta ahí llega el Evangelio de Lucas. Hechos empieza justo ahí, empieza en la ascensión de Cristo, de ahí en adelante. Así que el Evangelio y los Evangelios en general nos muestran el ministerio terrenal del Señor Jesús, que está enfocado en el hacer y en el enseñar. Asimismo, los discípulos tenían que estar enfocados en lo mismo. Ahora el Señor tiene un ministerio celestial porque está en ascensión. Él ya resucitó y está en ascensión. La iglesia ya no tiene un ministerio terrenal tampoco, sino un ministerio celestial, que no se enfoca en el hacer y enseñar, sino en el ser. Por ejemplo, hoy fue un día particular que no tuvimos unos siervos aquí ministrándonos la parte de la alabanza en vivo. No tuvimos. Entonces no podíamos adorar hoy. Recuerden que el Señor explicó, charlando con la mujer samaritana, y eso debe quedar claro en todos nuestros corazones, que en sí el enfoque del Señor no es buscar adoración, ¿o sí? ¿O Él busca adoración? ¿Cuántos saben que el Señor es digno de toda adoración? Es digno de toda adoración. Ahora, ¿Él busca adoración? ¿O qué es lo que busca? Adoradores. Él no está enfocado en el hacer, ni en el enseñar, en el servir, no. Él está enfocado en el ser.
Él no está enfocado en la adoración, Él está enfocado en el que da esa adoración, en el adorador, ¿de acuerdo? Es el ministerio celestial y la iglesia tiene que enfocar en el ser. Y hace 8 días, que fue la tercera ocasión, el tercer domingo, nuestro tema fue, ahora sí, y me seréis testigos. Y me seréis testigos, eso es después de que la iglesia cuente con el poder del Espíritu Santo, que fue el cumplimiento de la promesa que el Señor había hecho, el derramamiento de su Espíritu Santo, o bautismo del Espíritu Santo, como lo dice el mismo capítulo 1. Y me seréis testigos. Hoy en día creo que hay muchos predicadores, muchos. Hay muchos oradores, muchas personas, muchos escritores también de cosas de la palabra de Dios. Muchas personas que cantan, muchos salmistas. Creo que hay muchos profetas también, maestros, pastores, evangelistas. Muchos, muchísimos. Pero posiblemente, queridos hermanos, no hayan muchos testigos. Es distinto ser un predicador a ser un testigo. Muchos podemos ser predicadores sin ser testigos. Y lo que el Señor quiere es que seamos testigos. Él fue muy claro en decir, y me seréis testigos. Yo hoy puedo traer una palabra que he preparado. De hecho, esta palabra creo que la llevamos preparando hace muchos años. Ojalá no me vaya a pasar lo que me pasó en una reunión donde nos invitaron a predicar por acá cerquita. La princesa y yo estuvimos allí y el tema que prediqué fue sobre la esperanza. Y les dije a los siervos, hay muchos pastores y personas de varias denominaciones allí, porque era un congreso. Yo les dije, esa prédica la llevo preparando 12 años. Y era verdad, esa prédica que compartí ahí la preparé 12 años. Y empezaron con muy buena expectativa y la mayoría de los que estaban allí los veía muy contentos. Incluso cuando pasé al puesto, había un hombre que hasta quería tomar fotos con nosotros. Y estaba feliz de la palabra. Y nos decían, no hemos oído eso nunca. No sé si la princesa recuerda a ese hombre. Desafortunadamente, el pastor que consiguió que yo fuera allá, bueno, el organizador, uno de los organizadores estuvo muy molesto por la prédica. Y el pastor anfitrión, el que prestó el lugar, el local de la iglesia, también estuvo muy molesto, porque no estuvo de acuerdo con la palabra que se dio. Así que espero que hoy las molestias que cause no sean por algún error mío, sino que lo carnal que haya en nosotros sea lo molesto y que el Espíritu le pueda dar gloria a Dios, y vamos a tratar de enfocarnos en la palabra. Quiero terminar este preámbulo diciendo que de pronto hay muchos predicadores, muchos maestros, muchos profetas, pero no necesariamente son testigos. Así como el viernes de la adoración, charlamos que la traducción exacta de la palabra, o la palabra que está traducida como siervos, particularmente en las cartas de Pablo, estrictamente hablando es la palabra esclavo. Así quiero decirles que estrictamente la traducción que encontramos aquí en Hechos 1 como testigos es la palabra, no nos va a gustar, es la palabra mártires. Me seréis testigos equivale a decir me seréis mártires. ¿Qué es un mártir? Una persona que ¿qué? Que sufre, que da su vida por el Señor. Eso es un mártir.
¿Creen que estos primeros discípulos fueron mártires? Todos fueron mártires. O sea, todos fueron testigos. ¿Cómo fue posible que ellos llegaran a ser testigos? ¿Cómo fue posible que ellos llegaran a ser mártires? Hace 8 días lo vimos. ¿Cuál es la clave? Ser. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora sí, y me seréis testigos. Recibe el poder del Espíritu Santo y ahora sí podemos ser mártires. De lo contrario, no, hasta donde me toque sufrir, ahí llego. No, ese horario no me sirve a mí, hasta ahí llego. Yo quería servir con mucho gusto, pero estas reglas no. No, pero este pedazo de la Biblia, no. Cuando empieza el sufrimiento, hasta ahí llegan muchos. ¿Qué les falta a esas personas? Algunos posiblemente simplemente de conversión, pero a muchos otros lo que les hace falta, ¿qué es? El poder del Espíritu Santo. Solamente por el Espíritu Santo se puede ser mártir. La princesa estaba viendo unos programas ayer de la iglesia perseguida. Muchas regiones en el mundo donde tener Biblia es prohibido. Y las personas tienen que memorizar casi capítulos enteros de la Biblia para luego ir en oración en un lugar donde nadie los vea a meditar. Hoy día nosotros podemos tener varias versiones de la Biblia y posiblemente la Biblia mantiene cerrada o de pronto abierta, pero no sé si meditemos suficiente en ella, no sé si la estemos viviendo. Pero por el poder del Espíritu Santo es que llegamos a ser mártires. Necesitamos ese poder. No es una buena intención, no es el conocimiento, es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo tengo mucho deseo que el Señor nos hable hoy. ¿Usted quisiera que el Señor le hablara hoy? Digámosle que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Habla en nuestro corazón, habla en nuestra vida. Estamos necesitados de ti, de una palabra tuya, Señor. Nuestro corazón abierto para ti. Te confesamos nuestro deseo y necesidad de ti. En el nombre de Jesús, amén. En Hechos capítulo 1, los 3 primeros versículos dicen: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ese es el primer tratado, Hechos 1, 1 y 2, es decir, el Evangelio, llega hasta ahí, hasta la ascensión, así como dice el verso 2, hasta el día que fue recibido arriba, esa es la ascensión. Dice el verso 3, a quienes también, o sea, a los discípulos, a quienes también después de haber padecido, eso se refiere a la muerte, se presentó vivo. Presentarse vivo después de muerte se llama resurrección. Se presentó resucitado con muchas pruebas indubitables. ¿Qué es eso de pruebas indubitables? ¿Qué es algo indubitable? Que no hay duda de eso, es completamente cierto. Eran pruebas que no se podían refutar. Y recordamos, sobre todo terminando los evangelios, los últimos capítulos, cómo el Señor se presentó resucitado y ellos quedaron maravillados. Les dio pruebas que no se pueden refutar. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y luego miren la palabra que dice en su Biblia, que dice: apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, cuando el Señor resucita, hace principalmente 2 cosas con los discípulos. ¿Cuál es la cosa número 1 que menciona ahí? Versículo 3 dice: se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y luego menciona 2 cosas que él hizo. Cosa número 1, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Sí o no?
¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo primero que dice ahí. Y cosa número 2, ¿qué hizo? Y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando el Señor resucitó, durante 40 días se dedicó principalmente a 2 cosas. Cosa número 1, a aparecérseles. Cosa número 2, a enseñarles acerca del reino de Dios. ¿Qué es eso de aparecerse? ¿Cómo es una aparición? Allá viene la persona. Veo que viene allá, llegó. ¿Eso es una aparición? No, venía. ¿Pero qué es una aparición? Es que causan susto, ¿cierto? Oye, no te había visto ahí. Dios mío, no me asustes. ¿A qué hora llegaste? Pareces un gato. No te sentí. Apareció. Eso estuvo haciendo el Señor con los discípulos. ¿Cuánto tiempo? 40 días. Pegándoles sustos, 40 días. Pero no solamente eso, sino también lo número 2, que ya lo vimos. Ese fue nuestro primer tema. Hablándoles acerca del reino de Dios. Muy bien, esta es nuestra base. Y esa palabra apareciéndoseles es clave. Porque para que un escritor tan refinado, pienso que hay 3 escritores muy refinados en el Nuevo Testamento. Sin duda uno es Pablo, el otro es Juan, por su profundidad, pero por la cantidad y el orden de información acerca del Señor Jesús, está Lucas. Y para que Lucas nos hable que el Señor estuvo haciendo 2 cosas, apareciéndoseles y enseñándoles acerca del reino, quiere decir que ese hecho de aparecerse es muy importante. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 20. Y en Juan capítulo 20 miremos los versos 19 al 22. Juan capítulo 20, versos 19 al 22, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo: paz a vosotros. Dice el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Alguien recuerda de qué día es que nos habla el capítulo 20 de Juan? El día de resurrección. Eso usted lo puede comprobar viendo los versos anteriores. El día de resurrección. El mismo día. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. Y para que no haya pierde dice, ¿qué dice tu Biblia? El primero de la semana. O sea que según la Biblia, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿cierto? Me imagino que muchos mañana te van a mandar un aviso al WhatsApp. Mañana el lunes te van a decir feliz inicio de semana. Porque para el mundo el inicio de semana es el lunes. ¿Ustedes saben por qué? Entre otras cosas. ¿Por qué piensan que el lunes es el primer día de la semana? ¿En qué se basan? Por el asunto laboral. Cada uno tiene su Dios y se rige por su Dios. Hay unos cuyo Dios es el Señor y para ellos el primer día de la semana, ¿cuál es? Domingo. Y es respetable, ¿no? Para algunos, inclusive conocedores de la palabra, el primer día de la semana es el lunes. Bueno, eso es una nota a la margen realmente. El punto importante aquí es que, ¿cómo estaban los discípulos en ese momento? Según lo que dice ese verso 19. Estaban escondidos, estaban a puerta cerrada. Y el Señor Jesús, según dice este verso 19, dice: vino pues y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. ¿Eso cómo se llama en el contexto de lo que estamos hablando hoy? Eso se llama una aparición. Ellos están encerrados, puertas cerradas, ventanas cerradas, cuando escuchan una voz que les dicen: paz a vosotros. ¿Se imaginan el susto? Eso fue una aparición.
Leamos hasta el verso 22, verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Después de que pasó el susto, ahora ya estuvieron contentos de verlo resucitado. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Claro, el primer paz a vosotros realmente los asustó, pero ahora les vuelve a decir: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor, el mismo día que resucitó, es decir, el primer día de la semana, por la noche se aparece. Él no vino y tocó: muchachos, están allí, soy yo. Él no vino, Él se apareció en medio de ellos. Él atravesó o paredes o ventanas o techo o puertas, lo que sea, o el piso inclusive, se atravesó, porque Él tiene ahora un cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo que tiene el Señor? Un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Y aquí, entre paréntesis, en términos de 1 Corintios 15, que son términos súper complejos, algún día el Señor nos va a permitir estudiarlo despacio. Un cuerpo espiritual. Pero qué cosa de locos es eso. Yo siempre digo, una cosa es el cuerpo y otra cosa es algo espiritual, pero cuerpo espiritual, por Dios, eso es muy profundo. Que el Señor nos ayude, algún día lo miramos. Así era el cuerpo del Señor, por eso pudo atravesar cualquier barrera. Aunque ellos estuvieran encerrados, se les apareció allí en medio de ellos y les pegó tremendo susto. Uno de ellos no estaba presente. ¿Alguien recuerda quién? Tomás. Mira que el Señor nos está dando una palabra hoy, y el que no estuvo presente se la perdió. Ahora puede ver la prédica en el canal de YouTube, pero no sé si pueda replicar el tiempo que hemos tenido aquí, no sé si lo pueda disfrutar. Así que uno de ellos, Tomás, no estuvo. Leamos un poquito más adelante los versos 26 al 29. Verso 26 al 29 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Esta es la segunda aparición del Señor. Verso 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Repitamos esas últimas palabras: no seas incrédulo. Diga: no seas incrédulo sino creyente. Vamos a pedirle ayuda al Señor. Bueno, levanten una mano, vamos a pedirle ayuda. Digámosle: Señor, ayúdame a no ser incrédulo sino creyente. Eso le dice el Señor a Tomás. Verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Espectacular declaración. Esa es una de las muestras de los argumentos bíblicos para mostrar que el Señor Jesús es Dios. Es decir, que Jesús es el Cristo, que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios, no solamente es hijo de Dios, no solamente estaba con Dios, sino que era Dios, siempre ha sido Dios. Ha sido, es y será Dios. Es magnífica la declaración que hace Tomás aquí en Juan capítulo 20, verso 28. Pero a pesar de eso, el Señor siempre sale adelante. Mire el verso siguiente, verso 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estos discípulos habían visto al Señor resucitado. Primero, después que pasó el susto, se alegraron, excepto uno llamado Tomás.
A los 8 días se aparece nuevamente estando Tomás allí. Y él se agregó al grupo que ya creían. Pero él, ¿por qué creyó? Porque vio. Y el Señor dice que es bienaventurado creer porque vio. No. Él dice que es bienaventurado ¿quién? Dice el verso 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor está poniendo una importancia, un énfasis especial en poder creer sin necesidad de ver. El Señor está haciendo esto desde que resucitó. Se les estuvo, ¿qué dice Hechos capítulo 1 verso 3? Que estuvo haciendo la primera cosa que menciona, que estuvo haciendo Jesús con ellos durante 40 días, apareciéndoseles. Y aquí vemos las primeras apariciones. Ya hemos visto 2 de ellas. Se les aparecía. No venía a visitarlos y se iba, sino que se les aparecía. ¿Saben qué hacía después de aparecerse? ¿Qué hacía después de aparecerse? ¿Cuántas apariciones llevamos? 2. Entonces, ¿qué hizo después de la primera aparición? Se desapareció. Para volverse a aparecer, se tuvo que haber desaparecido, ¿o no? ¿O estaba ahí todo el tiempo, ahí con ellos? No, otra vez estuvo, y el énfasis de Juan era que las puertas estaban cerradas. Y esta vez estaba Juan, se les apareció por segunda vez. Así que él se aparecía y se desaparecía, porque él estaba interesado en entrenar a sus discípulos a que pudieran creer que él estaba allí sin necesidad que ellos lo vieran. Ese es el ministerio actual del Señor. El ministerio actual del Señor no requiere que las personas lo podamos ver, sino que podamos creer sin necesidad de ver. Y cuando una persona cree sin necesidad de ver, es una persona, ¿qué dice el Señor Jesús? Bienaventurada. Gloria a Dios por las apariciones actuales. El Señor se puede aparecer y se le ha aparecido a personas. Gloria a Dios. Y muy chévere, como Tomás. Cuando lo vio, le dijo, Señor mío y Dios mío. Sin embargo, el énfasis del Señor no está en las apariciones. El énfasis del Señor está en que las personas puedan creer sin necesidad de verlo. En el verso 22 hemos leído, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús resucita, viene a sus discípulos y sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. El Señor en este momento lo que está haciendo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, es que se está impartiendo a los discípulos. Ahorita vamos a ver al respecto. Vamos al capítulo siguiente, capítulo 21 de Juan. Juan capítulo 21, los versos 1 al 14, solamente les voy a mencionar, pero vamos a hacer un recorderis. El verso 1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez. O sea que ahora sí encontramos, ¿qué aparición? Esa sí es la tercera, ¿cierto? Una estaban los muchachos al principio, el día de resurrección. Otra 8 días después. Esta no sabemos cuántos días después, pero dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Una cosa espectacular. Varios milagros. Ellos estaban pescando. Ellos, por iniciativa de Pedro, dijeron, bueno, vamos a pescar. A ellos se les había olvidado que el Señor en resurrección les había dicho, les había impartido su vida y les dijo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Como no lo estaban viendo a toda hora, dijeron, este fue, y necesitamos trabajar para comer, volvamos al trabajo. Y fueron a pescar. Y es ahí cuando el Señor hace un milagro. ¿Cómo les fue en la pesca? Les fue re mal. Eran expertos pescadores, era la mejor hora por la noche para pescar. ¿Y qué pescaron? Absolutamente nada. Primer milagro.
Muchas veces el Señor ha hecho milagro en tu vida cuando te estás esforzando por un dinero, por unos ingresos y no vienen. Es esquivo y eres bueno para eso y le metes todo el empeño y nada. O ganas la plata y así mismo se te va. ¿Saben cómo se llama eso? A veces le dan ganas a uno de reprender al diablo. Yo no sé si estos hombres dijeron, eso es el diablo que nos está molestando, pero no era el diablo. ¿Quién era? Jesús estaba haciendo un milagro. Estaba haciendo un milagro y le ordenó a los peces que se alejaran de esa barca. Ese fue el primer milagro. Pero luego el Señor les dice, hombre, echen la red a tal lado. Y ellos lo hicieron. Segundo milagro, ¿qué pasó con esa red? Se llenó de peces y ya no la pueden ni sacar de la cantidad de peces. Entonces no es por nuestro esfuerzo, nuestro sustento, nuestra vida familiar, nuestra vida académica, nuestra vida material, nuestra vida en general no es por nuestro esfuerzo. Ayer le preguntaba a los jóvenes, a los poquiticos jóvenes que estuvieron, les preguntaba, ¿en qué están enfocando su vida? ¿En su vida natural o en la vida en resurrección? Y les advertía que es un desastre enfocar en la vida natural, porque como lo dice en Juan capítulo 2, ese vino que tenían para las bodas se acabó. Esa es la vida natural se acaba, el dinero se acaba, nuestro esfuerzo propio tiene un límite. Pero la vida en resurrección es una vida ilimitada, ahí es donde tenemos que enfocar. Y Pedro y los otros discípulos no habían aprendido eso. Como ya no veían físicamente al Señor, dijeron, no, pues volvamos a la pesca. Y el Señor les mostró que sin Él, sin la voluntad de Él, no podían hacer nada. Pero si obedecían la palabra de Él, el éxito iba a ser rotundo. Segundo milagro. Tercer milagro, Él les dice, cuando ellos llegan a la playa, encuentran que el Señor Jesús ya tenía unas brasas allí, estaba asando un pescado y les dicen, vengan y coman, y les dio pescado ¿con qué? Con pan. Ese es un tercer milagro. Primer milagro, no cogen nada. Segundo milagro, cogen cantidad de peces. Tercer milagro, ni siquiera necesitan esos peces porque el Señor ya tiene uno asado para nosotros. Hermanos, ¿podemos creer algo así? ¿Tú puedes creer algo así? Porque es bienaventurado el que cree sin necesidad de ver. Pero cuando no creemos, entonces digo, no, esta noche no cogimos nada, pero yo me amanezco, yo sigo derecho y hasta que pesque. Bueno, ahí nos vemos. Que haciendo su esfuerzo, nosotros nos quedamos comiendo el pescado asado que el Señor nos preparó. Esto lo hizo el Señor. Y miren, como dice un poquito más adelante, allí en el mismo capítulo 21, el verso 14. Juan 21, 14 dice, esta era ya la tercera vez que el Señor se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Acompáñame ahora a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículos 30 al 36. Lucas 24, versos 30 al 36. El día que el Señor resucitó, iba camino a Emaús. Es una historia muy conocida. Y dos de los seguidores suyos se acercaron, pero no le reconocieron que era Jesús. ¿Y sabes por qué no le reconocieron que era Jesús? Porque ellos pensaban que Jesús todavía estaba muerto, incluso estaban tristes. Él había dicho que iba a resucitar y ya es el tercer día y nada que resucita. Mira, qué locura. Están confesando la palabra, pero en reversa. Es el tercer día, debía resucitar y no resucitó. En vez de decir, es el tercer día, ¿no será usted? Por ahí tiene que estar resucitado. Pero no, es el tercer día y no, mira, de malas. Versos 30 al 36 de Lucas 24 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos
y le reconocieron, mas él, ¿qué dice tu Biblia? Mas él se desapareció de su vista. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Se aparecía y se desaparecía. Se aparecía y se desaparecía. Verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Y a qué? ¿Qué dice el verso 34? ¿Y a qué? Aparecido a Simón. En Juan vemos que él aparecía y desaparecía. En Lucas vemos que él aparecía y desaparecía. Hermanos, esto es muy, muy interesante. De pronto no lo hemos visto en otras oportunidades así, pero ¿qué hacía el Señor después de resucitar? Aparecía, desaparecía. Aparecía y desaparecía. Verso 35, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿qué hizo Jesús? Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. O sea, ¿qué hizo el Señor otra vez? Volvió a aparecerse. ¿Y qué creen que hizo después? Se les volvió a desaparecer. ¿Y por cuánto tiempo estuvo haciendo esto el Señor cuando estaba resucitado? Hechos 1 nos dice que por 40 días. El entrenamiento para los discípulos no solamente era que aprendieran acerca del reino de Dios, sino que aprendieran a disfrutar, a depender, a confiar en la presencia del Señor Jesús con ellos, en ellos, aunque ellos no lo vieran. Él estaba allí. Si yo dijera, ¿cuántos quisieran orar que el Señor nos hiciera un regalo que se apareciera acá? A lo mejor algunos gritarían apresuradamente, amén. Pero el Señor dijo, bienaventurados los que creen sin necesidad de ver. Quiero decirle, Getsemaní, el Señor Jesús en resurrección está aquí. Oh, por Dios. Y no solamente aquí, no solamente está con nosotros, mejor aún, está en nosotros. Cuando tú tienes una emergencia en tu casa, a lo mejor te dan ganas, como este ambiente es tan rico, a lo mejor te dan ganas de venirte corriendo. Yo me acuerdo cuando tuve una crisis terrible, sentimental, cuando era un muchacho. Yo tuve una novia por 9 años. Ese testimonio lo quiero contar algún día. Tuve una novia por 9 años y nos íbamos a casar. Y bueno, no se dio. Ella no quiso casarse y yo, como dijera el apóstol Cepeda, quedé con el corazón partido. Él no es un cantante, perdón. Quedé con el corazón vuelto pedazos, pero pedazos. ¿Y sabes qué hacía yo? Desesperado cuando salía de trabajar, salía de la universidad y me iba desesperado para el local de la iglesia, que en ese entonces quedaba por aquí a unas cuadras, sobre la Quinta. Desesperado, una angustia. Ahí mismo cogía, siempre tenía que coger 2 buses en esa época, y llegaba allí y ahí encontraba eventualmente algunos de los muchachos o hermanos de la iglesia, y llegaba allí y orábamos y cantábamos y hablábamos de las cosas del Señor, y eso
yo sentía esa paz. Qué alivio. Eso me aliviaba porque yo estaba vuelto pedazos. Entonces era mi rutina. Yo venía y un pastor que amo muchísimo me aconsejó que llegara tarde a la casa, lo más tarde que pudiera, para no tener que, es que éramos vecinos con la muchacha, para no tener que verla a ella con el otro novio. Ella se ha conseguido otro indiecito. Usted se ríe, pero a mí me dejó partido el corazón. Bueno, y yo llegaba tardísimo, yo trataba de llegar después de medianoche, porque a veces llegaba a las 11 y la veía a ella y era horrible el dolor. Entonces yo me quedaba con los muchachos en el local y orábamos y jugamos futbolito o parqués, y orábamos y cantábamos y música cristiana y comentábamos las prédicas, y de lo poquito que supiéramos hablábamos, y eso me da una paz. Y una vez llegué allí y estaba cerrado y no había nadie. Dios mío, bendito, ¿qué puedo hacer? No, tienen que estar en la tienda o algo. Esperé como una hora y nada que llegaron, y me empezó una angustia y empezaron los recuerdos y ese desespero, y pensé, voy a ir corriendo a buscar a esa mujer, no aguanto más. Y dije, cojo el bus, me voy para la casa y la busco, pero me lo voy a encontrar es con el otro, ¿no? ¿Y qué hago, Dios mío? No sabía qué hacer. Entonces dije, no, me voy a caminar, y me acuerdo que me fui a pie hasta la 14, di vueltas en la 14, y ya iban a cerrar la 14, me salí de la 14 y me fui a pie hasta la casa lo más despacio que pude, para tratar de llegar después de la medianoche. ¡Qué ignorancia! Si el Señor después de resurrección ya estaba disponible. Y a veces tenemos unas cosas, unas angustias. ¿Y dónde está el pastor? ¿Dónde están los de la junta? ¿Dónde está mi hermano que cuando esa persona ora, el Señor le oye? Iglesia, Jesús resucitó. Jesús, el día que resucitó, se impartió a los discípulos. Jesús está en tu vida, vive en ti. Sino que nos cuesta porque no lo vemos. A los muchachos también les costó, a los discípulos también les costó. Por eso durante 40 días los estuvo entrenando para que confiaran en Él, sin que lo tuvieran que ver. Bueno, en 1 Corintios 15:45, ese es un versículo de lujo como para enmarcar. Solamente lo voy a mencionar. Ese versículo, esa palabra el Señor nos la mostró, creo que fue en el año 2017. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Alguien sabe quién es ese postrer Adán? Es Cristo. En el marco de un capítulo 15 que les mencioné ahora rato, que habla de la resurrección, el apóstol Pablo nos enseña que el Señor Jesús en resurrección viene a ser el espíritu vivificante. Por eso cuando resucita el mismo día, en la noche, se aparece, y después del susto y decirle paz a vosotros, y volverles a decir paz a vosotros, sopla en ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Se impartió a sus discípulos el mismo día que resucitó. Por favor, ahorita a mirar el siguiente bloque de citas. Juan capítulo 20, volvamos a Juan capítulo 20, el verso 17.
Juan capítulo 20, verso 17. Cuando el Señor resucitó, una mujer se adelantó, le ganó a los discípulos y se dio cuenta que el Señor ya no estaba allí. Y ella pensaba que era que se han robado el cuerpo. Pero ella alcanzó a ver al Señor resucitado. Y de la emoción, de la alegría, ella quiso abrazarlo, ¿cierto? Pero en el verso 17 encontramos estas palabras. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, ¿qué iba a hacer él? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El mismo día que resucitó, por la mañana, al Señor lo alcanzó a ver esa mujer llamada María, pero no se dejó tocar, porque él dijo: un momento, que todavía no he ido al Padre, primero voy al Padre. Y fue al Padre, ese día fue al Padre. Esta ascensión casi nadie la tiene presente. El Señor ascendió secretamente al Padre el mismo día que resucitó. El primer día de la semana. Él por la mañana asciende, luego desciende y les pega el susto a los discípulos, que ya hemos estudiado. Y durante 40 días estuvo apareciéndose y enseñándoles acerca del reino de Dios. Esa fue la capacitación que les dio. Ahora el Señor está en resurrección. Esa ascensión secreta es muy importante, aunque casi nadie la tiene presente. Pero Él ya había ascendido. Vamos por favor a Hechos capítulo 1 y miremos versos 9 al 11. Hechos capítulo 1, versos 9 al 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La pregunta de los ángeles a los discípulos, que se quedaron felices viendo que el Señor estaba venciendo la ley de la gravedad y físicamente estaba ascendiendo al cielo hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Ellos estaban felices, pero los ángeles les hacen una pregunta. ¿Qué pregunta? Versículo 11: ¿por qué estáis mirando al cielo? Hermanos, y hace muchos años para acá, esa es una pregunta que yo tengo para la iglesia del Señor, no Getsemaní, para la iglesia en general. ¿Por qué están mirando al cielo? ¿Usted no ha notado eso? Pero es que el pueblo de Dios tiene una obsesión por el cielo. Una obsesión. Hasta se portan bien para poder ir al cielo. Y cuando alguien muere, dicen: se fue para él. Si era buena gente, ¿no? Y le damos palabra de consuelo a otra persona, a la familia que está en luto: en el cielo está mejor. Es una obsesión. ¿De dónde hemos sacado todo ese cuento? La misma debilidad de los discípulos. De pronto necesitamos un ángel que nos diga: ¿ustedes por qué están mirando al cielo? No es que sea malo mirar, pero hay que saber la respuesta a esa pregunta. ¿Estás mirando al cielo? Ahora, dime, ¿por qué? Y el ángel les dijo: así como lo vieron subir, así va a bajar, así va a venir. Es decir, visiblemente, físicamente, así como lo vieron subir físicamente y ocultarse en una nube, así va a venir. Por eso no lo voy a leer, pero les voy a dar la cita. Por eso encontramos en Mateo 24:30 que dice la palabra que todo ojo le verá y que vendrá en las
nubes. De hecho, el capítulo siguiente, capítulo 25 de Mateo, dice que el Señor va a establecer su reino, su trono de gloria. Y algunos piensan que ahí en Mateo 25 está hablando del cielo, y no, Él no viene del cielo a establecer su reino en el cielo, no, confunden cielo con suelo, realmente es en el suelo, en la tierra, exactamente en Jerusalén, exactamente en el mismo monte. ¿Qué monte? En Hechos capítulo 1, verso 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Él subió, ascendió del monte de los olivos, y descenderá también al mismo monte, conforme la profecía que nos da la palabra en Zacarías 14:4, que Él pondrá su pie al descender en el monte de los olivos. De hecho, lo va a partir. Bueno, eso ya es otro tema, pero quería decirles eso. Los ángeles le están diciendo, así como lo vieron ascender, así va a venir por segunda vez de manera visible. Entonces les dicen, ¿por qué están mirando el cielo? Si ya tienen unas instrucciones acá. Si llevo 40 días, y el Señor lleva 40 días apareciéndose y desapareciendo para que ustedes entiendan que Él está con ustedes. La promesa que Él hizo en Juan capítulo 14, de no los dejaré huérfanos, Él la cumplió. El día de resurrección vino y se quedó con ellos. Juan 14 es un capítulo poderosísimo. Dice que estará con ellos para siempre. El Señor no miente, es verdad. Se quedó con los discípulos, no los dejó huérfanos. Y se quedó con ellos. Pero aquí dice que ascendió. ¿Se quedó o ascendió? Hay un enfoque que el Señor quiere darles a ellos, y es confiar en lo que no ven. Pero ellos están confiando y felices en lo que ven, y por eso se quedaron mirando al cielo. Y no es para que se queden allí. Les dijo, así como se fue, así va a venir. Entonces, eso es su tiempo. Ahorita ya no se queden mirando allá. Ahora tienen que tener una vida de acuerdo a lo que Él les ha dicho. En Efesios capítulo 2, es muy importante esta cita. Efesios capítulo 2, versos 17 y 18, dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El deseo del Señor Jesús es que tú y yo estemos en el Padre. Pero no, ellos están mirando al cielo, y pensamos en el pueblo de Dios todavía muchos, que el deseo del Señor es que estemos en el cielo. Si fuera así, ¿por qué no te has muerto? ¿Por qué cuando nos recibes al Señor no te mueres? Porque el deseo del Señor no es que te vayas para el cielo, sino que te vayas para el Padre. ¿Y cómo puedo tener acceso al Padre? Por medio del Señor y por medio de el mismo Espíritu. Entramos al Padre. Cuando el Señor Jesús resucita y se imparte en los discípulos, Él está cumpliendo todo lo que se necesita para que Él pueda estar en nosotros y nosotros podamos estar en Él. Vamos para la parte final. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versos 16 y 17. Es un pasaje muy, pero muy conocido, y lo debemos tener presente todos los días de nuestra vida. Mateo capítulo 16, versos 16 y 17 nos ayuda a contestar la pregunta: ¿dónde está entonces el Señor? ¿Está en nosotros o está en el cielo? Dice Mateo capítulo 16, versos 16 y 17, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación, ¿qué fue lo que el Padre le reveló a Pedro? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le reveló esas dos cosas. Ahora, esas dos cosas están separadas por coma porque son equivalentes. Son equivalentes en que, ¿quién es el Hijo del Dios viviente? Ese Jesús que está ahí. ¿Y quién es el Cristo? El mismo Jesús. En ese sentido, son equivalentes. Cronológicamente, de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras, lo que hemos leído hoy, por ejemplo, la primera manifestación que hace el Señor Jesús es como el Hijo del Dios viviente. Porque en resurrección se imparte a los discípulos. Y como Hijo de Dios viviente, ¿qué hace? Nos da vida, que es uno de los temas referidos en Juan capítulo 6. Vivimos por Él. En Juan capítulo 14 también nos dice que ahora vivimos por Él. Él es nuestra vida. El Hijo del Dios viviente está en nosotros y como es Hijo del Dios viviente, ¿qué hace? Nos da vida. Como Hijo de Dios viviente nos da vida y eso sucedió desde el mismo día de resurrección. Pero después de aparecérseles y desaparecer y de enseñarles acerca del reino durante ¿cuánto tiempo? 40 días. También vemos en Hechos capítulo 1 que Él ascendió. Y les dijo que tenían que estar orando hasta que se cumpliera la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. O como dice el verso 5 de Hechos 1, el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo está relacionado con unción, porque no es adentro, sino sobre. ¿Recuerdan como dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre. ¿Ves? Eso está relacionado con la unción, que es sobre. Pero Él ya está dentro de los discípulos. De hecho, eso lo vimos en el primer domingo, con Hechos capítulo 1. Vemos que Pedro, que antes cada ratico metía la cucharada, ¿cierto? Cada rato la embarrada, era mejor que se quedara calladito, pero no era capaz. Pero ahora vemos en el capítulo 1 cómo Pedro está citando la palabra. Y está citando bien la palabra. Y está actuando de acuerdo a la palabra. Hay algo que ha cambiado en Pedro. Claro, ya el Espíritu está en él. Ya Cristo, el Señor en resurrección, está en él. Como Hijo del Dios viviente. En el capítulo siguiente, capítulo 2, se da el cumplimiento de la promesa de Joel 2. Que el Espíritu Santo se derramaría siempre sobre toda carne. Cuando dice toda carne no incluye tu gato ni tu perrito. No diga, ay, mi perrito fue lleno. No, el perrito no. Cuando la palabra dice toda carne se refiere a los humanos. Por eso en Romanos capítulo 10 es tan sencillo. Me hace acordar de Juan David años atrás, cuando maravillado dijo, entonces tener vida eterna es muy fácil. Sí, total, es muy fácil, no es sino abrir la boca, porque el Espíritu Santo ya fue derramado sobre toda carne. Si te echan un aceite encima, en la cabeza, literalmente encima, y tú abres la boca, ¿sabes qué va a pasar? Vas a tomar de ese aceite. Así de sencillo es, no tienes sino que abrir la boca. La fórmula de Romanos 10, tú confiesas que Jesús es Señor y ya entras en pacto con Él y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces eres salvo. Es simple, pero son dos eventos distintos. Como el Hijo de Dios viviente, en el día de resurrección se impartió como vida, y 40 días después, en Pentecostés, como dice Hechos capítulo 2, vino no para estar en, sino para estar sobre. Una cosa es, como está haciendo la hermana allí, me hiciste dar ganas, yo también. Tomar agua. Y otra cosa es que yo sea sumergido en agua. Cuando yo soy sumergido en agua, eso es el bautismo. Por eso Hechos 1:5 habla de bautismo.
Pero lo que sucedió el día de resurrección no era bautismo, sino fue impartición como vida. El agua que uno se bebe. Nosotros hemos bebido de esa agua, pero también hemos sido bautizados en esa agua. Hemos bebido del Espíritu, pero hemos sido también sumergidos en el Espíritu Santo. Esta revelación de Pedro nos dice que Él es hijo del Dios viviente, por eso se imparte en nosotros y nos da vida. Pero también es el Cristo, el ungido. La unción es para, la unción no es sin propósito, siempre es para. Lo vemos en Isaías, lo vemos el cumplimiento en Lucas 4. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para. Siempre la unción es para un trabajo, para hacer, para enseñar. Pero la vida, la impartición de vida es para ser. ¿De acuerdo? Ahora hemos bebido y hemos sido bautizados, ahora ya tenemos todo el poder para ser los testigos que el Señor necesita. Por eso en Hechos capítulo 2 empieza a extenderse el reino de los cielos, se empieza a predicar, se empieza a ministrar, se empieza a perseverar y se extiende el reino de los cielos y da origen a las iglesias locales. Todo esto lo tenemos que comprender, son dos cosas distintas. 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 13. Este versículo de pronto nos queda como un abrebocas hoy, en alguna otra ocasión lo vemos más despacio y enfocado solamente en él. 1 Corintios 12, 13 dice, hermano, creamos lo que dice la palabra, es mi propuesta siempre. El ejercicio de leer como está escrito y creer lo que dice allí. Dice el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Voy a hacer una pausa allí. Primero judíos, Hechos capítulo 2, ya lo habíamos visto, creo que hace 8 días, fueron bautizados por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Luego los griegos, los no judíos, a la altura de Hechos 10, en casa de Cornelio, los que recibieron la palabra fueron llenos del Espíritu Santo, también fueron bautizados en el Espíritu Santo y luego los bautizaron en agua. ¿De acuerdo? En Hechos 2 y en Hechos 10 quedó bautizada la iglesia. ¿Qué iglesia? Toda la iglesia. Hay unos que todavía no son parte de la iglesia. Cuando ellos reciben a Cristo, son bautizados no aparte. ¿Cuántos cuerpos hay de Cristo? Uno. Mira, es tan clara y tan poderosa esta palabra. Mire que dice el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esos bautismos individuales a mí personalmente no me interesan. A mí me interesa el bautismo que habla la Biblia. ¿Cuál? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres. Y mire la última parte lo que agrega. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Están las dos cosas. Está el Hijo del Dios viviente para beber, pero también está el Cristo para ser bautizados. Están las dos cosas. Nosotros no debemos quedarnos mirando para el cielo. Ya llegará el día donde Él va a venir así, pero ahorita lo tenemos a Él en vida, está en nosotros. Y debemos creerlo y disfrutarlo, aunque no lo veamos. Hemos bebido. Y ahora, en este tiempo, en Hechos capítulo 1 todavía no, sucedió en el capítulo 2, pero en este tiempo ya la iglesia ha sido, como dice el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos algunos, mire su Biblia por favor, porque por un solo espíritu fuimos algunos. ¿Qué dice tu Biblia? Esa versión que tienes ahí, ¿qué dice? Porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué? Todos.
tú te vas a encontrar muchos libros que hablan del Espíritu Santo donde dicen que no todos han sido bautizados. Muchos libros te vas a encontrar así. Pero yo me encontré un libro donde dice que todos fuimos, hecho cumplido, bautizados en un cuerpo. Y ese libro se llama Biblia. Y exactamente está en 1 Corintios 12, verso 13. Hermanos, quiero mencionarles estas citas. En Romanos capítulo 8, el verso 10, dice que Cristo está en nosotros. Y el verso 34 del mismo capítulo 8 dice que Cristo está a la diestra del Padre. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿En nosotros o a la diestra del Padre? Ambas cosas. Él no solamente es el Cristo, también es el Hijo del Dios viviente. Está en nosotros, pero está a la diestra de Dios Padre. En Colosenses capítulo 1, verso 27 dice que Cristo en nosotros, vamos a buscarlo, pero no para leer ese, sino para leer los versos del capítulo 3. Verso 1, 27 dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Está en nosotros. Pero en el capítulo 3, Colosenses capítulo 3, verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está ¿quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que Pablo nos muestra al Hijo del Dios viviente y también al Cristo. Nos muestra a Cristo en nosotros, pero también nos muestra a Cristo sentado a la diestra del Padre. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Y el verso 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese momento es impresionante. ¿Qué quiere decir cuando Cristo se manifieste? Cuando venga por segunda vez visiblemente. En ese momento se van a juntar las dos cosas. Las dos cosas. El Cristo en nosotros y el Cristo que está a la diestra, las dos cosas se van a juntar. Y va a ser una realidad para nosotros, lo vamos a ver con toda claridad. Efesios 4:10, voy a leerlo, con esto terminamos. Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿En tu espíritu o a la diestra del Padre? Cuando Cristo traspasó los cielos, lo llenó absolutamente todo. Él está en ti y está en la diestra del Padre. No tenemos necesidad de quedarnos mirando para el cielo. O mejor, si vamos a mirar para el cielo, debemos saber por qué lo hacemos. No perdamos la realidad de Cristo en nosotros, que nos permite estar en el Padre y disfrutar de abundancia de pan en su casa. Amén. Esta es la preparación de los discípulos, hermanos. Él está aquí. Y cuando te vayas, Él no se va a quedar aquí. Él va en ti. Él prometió estar con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu preciosa palabra, gracias por el entrenamiento de los discípulos, gracias por esas apariciones y gracias por la bienaventuranza de creer sin necesidad de ver. Ayuda en nuestra debilidad, Señor. Creemos que has resucitado, creemos que te has impartido en nosotros. Ayúdanos a confiar plenamente en ti y hacer tu voluntad. Toda gloria, honra y honor a ti por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.